España, en Antena 3 Televisión. Tu elección es privada. Ramón Páez. Sí, bueno, yo quería intervenir muy brevemente porque yo sé que el tiempo ahora ya apremia y todos querrán hacerlo, para apostillar un poco lo que ha dicho Gonzalo Fernández de la Mora, tenemos que volver también a eso, y lo que ha dicho Antonio García Trevijano. En principio, desde luego, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio. Conozco de manera muy íntima y cercana muchos de esos acontecimientos y de esos episodios que él cuenta, y a eso se añaden algunos más. En lo que no estoy totalmente de acuerdo es que en ese momento de 1974, que es cuando don Juan produce la frustración entre los seguidores de no leer el manifiesto que se esperaba en aquella cena, que luego acaba como el Rosario de la Aurora, sin embargo, don Juan, en la cena del año siguiente, en la que yo, por cierto, fui uno de los oradores, don Juan leyó un manifiesto valiente, duro, resistente, un manifiesto que fundamentalmente, naturalmente, dado el estado, el fait accompli que ya había ocurrido, el estado de hecho del rey coronado, etcétera, no coronado, pero prácticamente a punto de coronarse con Franco enfermo, pues prácticamente era más un juramento de Santa Gadea que otra cosa, era decir, la monarquía que viene tendrá que ser pluralista, democrática, bueno, lo tengo aquí, poder arbitrar independiente, superación de la guerra civil, establecimiento de la justicia social, eliminación de la corrupción, democracia pluralista y plena integración en la Europa comunitaria. Entonces, ese manifiesto demuestra que, de todas formas, estaban latentes todavía algunos de sus derechos y, desde luego, no renunciados y, cuando menos, sostenidos como una contratensión, es decir, como un par de fuerzas, estaban operando las dos fuerzas, a lo que ahora voy a decir. Es decir, yo creo que todo lo que tanto nos ocupa, lo que los analistas históricos revisan minuciosamente punto por punto, tiene su origen en algo que en filosofía política es muy claro. Aquí, no quiero ofender y no lo voy a hacer, aquí durante una serie de años ha habido un secuestro del poder por la fuerza. Pero ese poder fue lo suficientemente inteligente como para saber que no tenía futuro. Es decir, se agotaba exclusivamente en la persona del dictador. Todas las instituciones que se crearon no eran verdaderas instituciones. En primer lugar, no tenían legitimidad democrática, puesto que el poder no radicaba en el pueblo, sino en la jefatura del Estado. Os recuerdo aquella ley célebre de 1938, en virtud de la cual todo el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial correspondían al jefe del Estado. Por consiguiente, muy admirado además desde muy joven yo, Gonzalo Fernández de la Mora, no se puede hablar de que la ley de sucesión era igual que la ley de enjuiciamiento civil. Naturalmente, la ley de sucesión era una ley impuesta por un poder, a mi juicio, ilegítimo, respeto en eso la discrepancia, pero no era una ley democrática. No procedía del pueblo. ¿Pero esto qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? Lo que estoy diciendo, no, es que claro, sí que tiene, ya verás cómo tiene, hoy seguro que sí que tiene. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho. Y don Juan escribió una carta a Franco aceptando la ley de sucesión. Bueno, pues por si acaso por esa vía se podía restaurar la monarquía. La aceptó. Lo cual es una diplomacia como legal. Lo cual es una diplomacia legítima. O sea, que en eso estás en contra de don Juan. No, lo que pasa es que el que defiende estas cosas normalmente encuentra grandes dificultades para hacerlo. Es dificilísimo. Lo que tú haces es dificilísimo. No, digo las vuestras. Cuando Ricardo de la Cierva dice que la ley orgánica es aprobada mayoritariamente por el pueblo español en referéndum y dice se podía votar en contra y añade entre paréntesis en el libro, cosa que me ha hecho mucha gracia, lo que no se podía era hacer propaganda. Es decir, yo nunca he conocido ningún sistema de votación en el cual sea la garantía democrática que se pueda votar en contra. Solo faltaba, que no se pudiera votar en contra. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que todo esto está conectado, la situación dramática de don Juan que tú describes, traicionado por todos, enfrentado sin quererlo él ni quererlo su hijo a su propio hijo, es una situación dramática que procede de ese poder que estoy llamando, que busca una salida al régimen imponiendo prendas al futuro, imponiendo garantías.
Es decir, alguien ha secuestrado el poder. Toda la clase política. Es decir, no solo Franco, todos los que lo rodeaban y todos los que lo aceptaban tenían el secuestro del poder secuestrado. Hoy, exactamente igual que hoy. Tenían el poder secuestrado. Lo mismo que y entonces, igual que hoy, como siempre. Bueno, siempre los poderes están secuestrados. No, porque se pueden secuestrar por los votos o se pueden secuestrar de otra manera. No vamos a describir la manera. Y entonces dicen, como todo el pueblo, porque es el pueblo, no nos engañemos, porque hay en la clase política anterior mucha gente que piensa que trajo la democracia. Es el pueblo el que la pide. Entonces, como garantía para su propia pervivencia como clase política, decide concederle al pueblo la democracia, pero no por la asunción de la soberanía popular, sino por el sistema que los franceses han llamado de l'octroi, de la concesión. Yo te lo concedo, pero te lo concedo con determinadas prendas. Condiciones. ¿Cuáles son estas prendas? Bueno, vamos a restaurar una forma de Estado tradicional en España. ¿Restaurar? ¿Cuál puede ser? Instaurar. Vamos a instaurar. Lo he dicho, instaurar. Vamos a instaurar una forma de Estado que sea la tradicional en España. Pero en esa instauración, en la recomposición de la forma tradicional del Estado en España, de esa que sigo insistiendo que es telúrica en España, tengo una intervención tan grande que me voy a saltar el orden sucesorio. Y además te voy a hacer todos los chantajes de 50 pretendientes para que se pueda instaurar el que yo quiero. Entonces, eso ha permitido que realmente... ¿Qué beneficio le ha producido al pueblo español o qué beneficio le ha producido al poder anterior? Ninguno. El único beneficio es a la clase política. La continuidad. Es decir, la clase política anterior ha conseguido pervivir lo que yo decía antes de Alain Touraine. ¿Por qué? Porque ha controlado el cambio durante el tiempo necesario. No solo la clase política, y más clases. Bueno, no, y la sociológica también, claro. No todas, pero la mayoría. Una gran parte. Entonces, es esa filosofía de la transición, de una transición por octroi concedida y no recibida del pueblo, justo el proceso al revés. Y que carece, naturalmente, de legitimidad, porque está impuesta desde la fuerza, la que produce ese trauma terrible. Carece de legitimidad democrática, claro, pero tiene otra legitimidad. Bueno, es que la otra no lo es. Hombre, a no ser que digamos que en filosofía del Estado, que la dictadura se legitima, por ejemplo, por su origen en la fuerza. Sí, ahí está Max Weber. Sí, señor. Desde luego. Es una clase de legitimidad. Exacto. Bueno, es una clase de legitimidad, pero no la... Se llama carismática. Pero no la legitimidad a la que aspiramos. No la democrática. Bueno, pues eso perdóname, Felipe V funda su legitimidad en 13 años de guerra y en una victoria frente a media España. Estamos convencidos... Frente a media España. Estamos convencidos... Como Isabel la Católica. Claro, estamos convencidos de que a eso... Y como Alfonso XII por el golpe de Estado. Estamos convencidos de que a eso se le puede llamar legitimidad por la fuerza, porque hay que llamarle de alguna manera. No, porque está así científicamente. Pero no es la legitimidad. La restauración de 1874 viene por el pronunciamiento de Martínez Campos. Viene como respuesta a una falta de legitimidad anterior, puesto que a su vez Isabel II había sido depuesta por una serie de golpes. Los carlistas opinaban lo contrario. Bueno, creían en otra legitimidad. Yo quiero creer que esta pirueta vuestra, que pretende ser una pirueta intelectual, quiero creer que no es aceptada por un público si se le dice que la legitimidad que pretendéis es la de la fuerza, porque Max Weber dice que esa es una de las clasificaciones. No inventes el maniqueo. Yo no hago de maniqueo. Es que quiero que cada uno acepte las consecuencias de lo que dice. Entonces, a mí me parece que eso provoca una transición llena de miedos, no una transición abierta como la portuguesa, por ejemplo. Es decir, los portugueses tuvieron una transición absolutamente diferente a la nuestra, rupturista. Y más pacífica. A los 10 minutos estaban el señor Puñal y el señor Mario Soares en la estación del Rocío de Lisboa. Vino después una etapa de inestabilidad con el gonzalvismo, pero realmente eso se arregló y se arregló en poco tiempo. Y entonces se recompuso muy bien el panorama político portugués, porque era un panorama natural. Por ejemplo, aquí tuvimos un fenómeno que a mí me pareció absoluto. Vamos, yo salí de la política concretamente porque mi partido, que formó parte como uno de los 4 fundadores de la UCD, y me negué a participar en esa maniobra. Buen día, el señor Calvo Sotelo, el señor Suárez se va a Norteamérica sin que el presidente tuviera ni la intención de recibirlo en aquel momento, y deja encomendado al señor Calvo Sotelo que se entienda con los partidos que van a formar la coalición y que el que quiere lo toma y el que no lo deja. Pío Cabanillas lo definió como la teoría del autobús: te subes a un autobús, te asignan tu puesto, te dan tu atillo y aceptas o te bajas. Bien, a mí eso no me parecía democrático. Es decir, no me parecía que se podía ir a unas elecciones cuando el que ha hecho la transición encabeza el principal partido que tiene todas las de ganar. Me parecía que eso no era democrático.
hubo otra gente que pensó exactamente lo mismo. Eso no se ha hecho en Venezuela ni a la caída del dictador Gómez ni a la de nadie. Aquí se quiso hacer un Pérez Contrerismo, pero con el respaldo del pueblo. Afortunadamente el pueblo, como lo que quería era la democracia, pasó por todas las hipotecas. No, lo que quería la libertad, la democracia la libertad, sí. No, es que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo hacer lo mismo? La una es consecuencia del voto. No, hombre, no, el principio de legitimidad monárquico, que tiene que ver con la democracia. El principio de legitimidad monárquico, desde sus orígenes, jamás ha sido democrático. Nunca. Es la sangre. Eso nunca ha sido democrático. Claro. Nunca. No tiene nada que ver. Pero hay una cosa... Cuando se habla de legitimidad monárquica, se habla de la legitimidad de la sangre. Claro. Pero no tiene que ver nada con la democracia. Lo que es democrático, no tiene que decidir nada. Lo que es democrático es que ese principio esté aceptado por la mayoría. Es decir, lo que es democrático es que la monarquía como institución... ¿Cuándo lo ha aceptado? En tiempo de los Austrias no digo ahora. ¿Cuándo lo ha aceptado? Yo no te estoy diciendo que ahora se haya aceptado. Lo que estoy diciendo es que lo que pedía don Juan era lo coherente. Don Juan sí. Que se aceptase. Bueno, para que tuviese la legitimidad. Me vaya a perdonar un paréntesis. Creo que en este momento, porque quiero terminar. Sí, termina. Sí. Este juego de fuerzas, esta contraposición de una transición que es otorgada y que por consiguiente no es ganada ni adquirida, es lo que ha dado lugar al terrible conflicto entre el padre y el hijo. Sí. Y estoy de acuerdo en que no hubo nunca pacto de familia, que don Juan se resistió a entregar la institución todo lo que pudo. Tuve una intervención tan directa como la que hayas podido tener tú en esos acontecimientos, en lo de la renuncia de marzo de 1977, me retiré, ¿sabes? Hice incluso informes para ese tema, etcétera. Efectivamente es cierto que la clase política que rodeaba al rey no deseaba, como ha dicho Gonzalo Fernández de la Mora, no deseaba y exigía que no se produjera ningún tipo de renuncia. Claro. Es uno de los momentos más penosos de la vida de don Juan, que tenía solo a 3 o 4 personas a las que confiarse, el marqués de Cáceres, yo mismo que viajaba a verle por ese tema, etcétera, y que realmente le dejaba casi en la nadería toda su vida. O sea, toda su resistencia, ese gran resistente de que yo hablaba al principio, parecía que lo había sido para una fruslería. Me parece que hay una carta tuya del 26 de enero del 76. ¿La conoces? Sí, donde defendiendo el poder arbitral de la monarquía, le insistes en que no habla poco, pero yo sé que está muy bien informado. Continúa, que está bien. Entonces creo que ahí se produce un drama humano que alguien ha calificado de drama shakespeariano y que alguno ha dicho... O tragedia griega. Si buena vida te quité, mejor sepultura te di, o algo por el estilo, que es hasta irrespetuoso decirlo y que me duele decirlo en este momento. Sin embargo, hay que comprender también que los dos fueron puestos por la dialéctica, por la dinámica de los hechos, fueron puestos en una situación imposible. O sea, el propio don Juan Carlos fue puesto en una situación imposible y eso hay que comprenderlo y no se le puede regatear. No, él no fue el culpable de que lo mandaran a educar a España. Pero aquí hablamos de lo que ha ocurrido, los hechos, la verdad. Pero hablamos de los hechos y realmente analizamos los comportamientos. La realidad es la resistencia de don Juan permanente hasta el último momento. Como hay un tema importantísimo. Quiero añadir una cosa. Muy posteriormente a esto, don Juan siguió activo y a partir del 69... don Juan, a partir del 69, fue cuando empezó a recibir a todos los partidos de la oposición y a mantener contactos con ellos, producto de una política... No, fue a partir del 73. No, y del 69. No, porque yo he estado... Pero como persona iría... Disuelto como grupo. No quiero discutir. Sigamos. Vamos a lo esencial. Bien. A ver, ¿qué decía? Lo esencial es que uno de los temas aquí más grandes suscitados es si don Juan era o no un demócrata. Y yo no puedo responder... Es un tema muy importante. Es para ver si frente al rey actual, que se presupone que no es demócrata, puesto que representa la continuidad de la dictadura, y ese ha sido el eslabón que ha permitido la reconstitución de la oligarquía anterior en forma de partido, y ha transformado el estado de partido único anterior en el estado de pocos partidos actual. Ha habido una diferencia, en vez de uno, varios, pero el poder lo tienen repartido lo mismo. Entre esa duda, yo quiero aportar un testimonio que para los historiadores sí que tiene importancia. En el año 74, antes de preparar esa entrevista que antes he contado para Le Monde, don Juan conmigo estaba comprometido, porque si no se entiende por qué yo ayudaba de esa manera y arriesgaba mi vida y cosas tan graves, porque él se comprometió conmigo a que si él recuperaba el poder o la corona, en un referéndum consultaría al pueblo español si quería la monarquía o la república, y es por eso que yo lo ayudaba, y en ese momento nos separábamos. Entonces, como ya había sido un éxito la rentrée de París y había sido un éxito el apoyo que yo le transmitía de todas las organizaciones clandestinas democráticas, ya yo le dije que tenía que tener un proyecto constitucional
no redactado, pero sí las bases, si él quería. Y yo le hablé por primera vez a él de una monarquía presidencialista, donde el rey reinaba